Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia a esta charla, Prevención del acoso y hostigamiento sexual, que está dirigido a la comunidad estudiantil y docente del CIESAS. A continuación voy a dar una breve semblanza de la doctora Edith Kaufer. Ella es doctora en Ciencias Políticas por Science 4Arts en 1997 y profesora investigadora titular en el CIESAS en Sureste Chiapas, México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es consejera certificada de InMujeres en atención al protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual desde julio del 2023. Y fue integrante del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del CIESA en el periodo 2018-2019. Sus ámbitos de investigación incluyen las cuencas y las aguas transfronterizas, las dimensiones políticas del agua y de la extracción de los sedimentos fluviales. Las fronteras género y agua en escenarios de campo ubicados al sur de México, Centroamérica, África Occidental, el Mediterráneo y la frontera entre Francia y Suiza. Es autora de alrededor de 130 publicaciones de artículos y capítulos arbitrados, de 14 libros de autoría o editados y de varias decenas de publicaciones de divulgación en la temática de su especialización. Ha sido conferencista y docente en varios países de las Américas como Canadá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Argentina. En Europa, en Francia, Luxemburgo, Finlandia, Alemania y África. Muchas gracias a todos y pues bueno, le cedo la palabra a la doctora Edith. Hola, buenos días a todas y a todos, y gracias por la invitación para compartir con ustedes un tema que es bastante importante y que hago, bueno, a solicitud del Comité de Ética del CIESAS, y que titulé Prevención del acoso y hostigamiento sexual, qué, cómo y para qué. Entonces, bueno, en esta presentación que va a ser un poco pesada desde el punto de vista jurídico, lo siento, pero creo que es importante extenderme con precisión sobre este punto. Empiezo con una fotografía que después de una de las marchas del 8 de marzo, en una ciudad del país, y es la fachada de una universidad pública. Bueno, quienes conocen reconocerán, después de la marcha, y que justamente está vinculada con esta fotografía, con la temática de hoy. Y para mí es un poco la imagen y la representación de lo que sucede en instituciones académicas cuando no tenemos procedimientos, cuando no tenemos información y cuando no tenemos las formas de atender a las víctimas de acoso y o hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, como que plasmada en las denuncias plasmadas en la fachada de los edificios. En esta charla voy a abordar varios puntos, ¿no? El primer punto es el punto de partida, que son los tratados internacionales que México firmó en la materia. Luego voy a pasar rápidamente sobre el tema de las violencias en contra de las mujeres en México, un poco como un contexto. También hablar un poco de las protestas, para finalmente abordar el marco jurídico federal, ¿no? Y centrarme en algunas definiciones de qué es acoso, qué es hostigamiento sexual, qué es violencia sexual, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos en la institución? ¿Cuáles son las vías de atención a víctimas? ¿Cuáles son los principios que rigen la atención? ¿Cuáles son las funciones de la persona consejera? ¿Cómo se hace el proceso de denuncia? Y finalmente la consejera, el primer contacto, la entrevista, antes de centrarme también en algunas dificultades en la implementación, algunas recomendaciones que creo que son importantes poner sobre la mesa el día de hoy para el Comité de Ética y la institución en su conjunto. Y finalmente, bueno, pues mencionar que también hay avances, ¿no? En esta temática y en
bueno, y en cómo hemos trabajado al interior de la institución. Entonces, bueno, el primer punto, y bueno, aquí antes de ello quisiera hacer énfasis en que, eh, bueno, básicamente todo surge en el contexto de las violencias hacia las mujeres. Sin embargo, el acoso y el hostigamiento sexual no necesariamente es de un hostigador, un acosador masculino hacia una víctima femenina, ¿no? Puede ser de hombres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estamos hablando como alrededor del 90% de los casos, ¿no? Y en los casos que se han presentado en la institución, estaban hablando principalmente de acosadores, hostigadores hombres hacia víctimas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, voy a referirme a ese tipo de situaciones. Sin embargo, tenemos que tener conciencia que existen otro tipo de situaciones que entrarían, ¿no? dentro de la definición de acoso, de hostigamiento y también que entrarían dentro de los procedimientos que tenemos definidos para la institución. También es importante tener conciencia de ello porque empieza justamente a nivel internacional en el marco de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Entonces, todo el marco jurídico está construido a partir de ello, ¿no? Entonces, por eso quería mencionar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, eso remonta a finales de los años 70 y tenemos como marco jurídico internacional dos grandes convenciones, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, ¿no? que se firma en 1980, se ratifica en el 81 por parte de México. También México ratificó el protocolo facultativo en el 2000, en el 2002, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque mucho de lo que conocemos en nuestra institución como marco jurídico nace desde ahí, ¿no? Que el comité de la CEDAW en los años 90 empieza a hacer una serie de sugerencias sobre los derechos de las mujeres en México vinculados con un fenómeno bastante conocido y que, bueno, fue bastante comentado, incluso investigado, que fueron los asesinatos y las desapariciones en Ciudad Juárez. Hay otra convención que suscribe México, que firma en el 95, era ratificada en el 98 y entra en vigor en diciembre del 98, que es la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia hacia, que se llama, bueno, conocida contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que es también un texto importante a nivel regional, ¿no? Entonces, el punto de partida de todo lo que tenemos hoy en día en instituciones es justamente eso, ¿no? El fenómeno conocido como las muertas de Juárez a principios de los años 90, ¿no? Y a partir de ahí es cuando México empezamos a hablar de feminicidio, ¿no? De violencia feminicida, ¿no? Que se define como una forma extrema de violencia hacia las mujeres producto de la violencia patriarcal, y a raíz de ello se integra una Comisión Nacional Especial que da nacimiento a la ley de 2007, de la cual voy a hablar, que es, digamos, el elemento fundamental que sustenta el marco jurídico que tenemos en materia de acoso y hostigamiento sexual en la institución, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar también a nivel nacional que, bueno, el delito de feminicidio, ¿no? Aparece desde el 2010 en el Código Penal del Estado de Guerrero, luego en el 11 en la Ciudad de México y a nivel federal en el 2012 y bueno, y sucesivamente en los otros estados federados. Ahora, esta temática es importante porque sí tenemos una situación de violencia en contra de las mujeres en México bastante, digamos,
eh, mencionada y para tomar algunos ejemplos de datos nacionales, en el 2022, bueno, me ha costado trabajo conseguir algunos datos, ¿no? Bueno, pero un ejemplo, datos oficiales, 10 mujeres asesinadas violentamente cada día en el 2022, en el 2025, 5.000 mujeres asesinadas, de los cuales solamente bueno, un poco más de un 10% han sido tipificados como feminicidios, ¿no? También aquí reproduje algunos mapas, ¿no? Para tener una idea a nivel nacional, el mapa de municipios que son mapas oficiales, ¿no? Del gobierno federal, el mapa de municipios con más delitos de feminicidio, pues vamos a ver que son, bueno, áreas urbanas, el norte del país, principalmente, bueno, también Quintana Roo bueno, pues el municipio de Cancún y el municipio que corresponde a Villahermosa en Tabasco, ¿no? Pero bueno, digamos, y por el otro lado, un dato interesante que se llama llamadas de emergencias relacionadas con incidente de acoso o hostigamiento sexual por entidad, ¿no? Donde las entidades que son las más representadas es la Ciudad de México, bueno, también Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente zonas, bueno, el norte del país y pues áreas muy urbanizadas, ¿no? Bueno, eso es representativo de las llamadas de emergencia, obviamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos que el estado de Chiapas está muy al final de la cola. Pero bueno, si no tenemos obviamente conexiones telefónicas, no podemos realizar estas llamadas de emergencia, ¿no? Entonces, eso no refleja necesariamente lo que sucede, pero bueno, da una imagen de lo que pasa en el país, ¿no? El tema también está vinculado con lo que mencioné al principio, ¿no? Con las protestas, ¿no? Sobre todo en el 2021, en el 2022, durante las marchas del 8 de marzo, hemos tenido pues muchas protestas, bueno, con mucha visibilización del tema de la violencia hacia las mujeres en el país. Bueno. Finalmente, ¿qué podemos decir en términos generales del marco jurídico que tenemos en México? Entonces, los colores representan bueno, ese es obviamente un resumen, podríamos poner muchas más leyes, pero las principales leyes del marco jurídico federal, ¿no? Que tenemos en México. Entonces tenemos en el centro la Constitución y todo lo que la Constitución define en materia de derechos humanos, partiendo de la reforma constitucional de 2011, que define un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, donde los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución mexicana para el tema de derechos humanos, ¿no? Donde en particular existe un principio que se llama el principio pro persona, que determina que si un tratado internacional emite jurídicamente elementos más favorables, vamos a considerar el tratado internacional en lugar de la Constitución. Eso es un principio, el principio pro persona, que es muy importante para la labor de también las consejeras de la institución. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En color marrón, todo lo que tiene que ver con lo penal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que tenemos en verde, todo lo laboral, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? En azul, ¿no? Lo que tiene que ver con la Administración Pública Federal, el Código de Conducta de la Administración Pública Federal, el Código de Ética de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Y finalmente, en lo que corresponde al tema del acoso, del hostigamiento, que nos interesa el día de hoy, la Ley General de Acceso del 2007, que voy a explicar en la siguiente diapositiva, y también un punto importante que es la Ley General de Víctimas, ¿no? Entonces, que es parte del marco jurídico que tiene que ver con estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, algunas definiciones, ¿no? El marco jurídico, básicamente que nos sirve para estas temáticas, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del 2007, reformada a principios del 2026, ¿no? En general, hacemos referencia a ella, como es muy largo el nombre, como Ley de Acceso o Ley General de Acceso, ¿no? Entonces, bueno, esta ley tipifica la violencia sexual, dentro de la cual entra el hostigamiento y el acoso sexual, como una de los 6 tipos de violencia contra las mujeres, entre las cuales tenemos la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y una nueva que se llama interpósita, o sea que también tiene otro nombre, pero la ley la tipifica como violencia interpósita, que es la violencia vicaria, es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres a través de los hijos, hijas de los familiares, ¿no? Entonces, que es algo que entró recientemente en la ley, y finalmente la violencia sexual, ¿no? Es importante también mencionar que la ley también tipifica 8 modalidades de violencia, que son las siguientes: la familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional, política, digital y mediática, feminicida y sexual. Y lo que nos interesa para la plática del día de hoy entra como violencia laboral y docente, ¿no? Porque en nuestra institución, pues, tenemos, bueno, pues personas que laboran y hay actividades de docencia. La violencia institucional, que puede ser una violencia si la institución no interviene o tiene omisiones en materia de acoso y de hostigamiento sexual, podemos caer en situaciones de violencia institucional. Y finalmente la violencia sexual, ¿no? Que encontramos bajo 2 formas, que es el acoso entre pares y el hostigamiento sexual, que implica una relación de jerarquía entre el presunto agresor y la presunta víctima. Entonces, ¿cómo la ley define la violencia sexual? Nos dice que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que se puede dar en el espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Eso es la definición jurídica. Y entonces, derivado de ello, tenemos el hostigamiento sexual, que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laborales y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, ¿no? Entonces, el hostigamiento siempre tiene que ver con una relación que refiere a que hay una jerarquía entre ambas personas, ¿no? Jerarquía que está definida por las posiciones dentro de la institución, o sea, el profesor con la estudiante, el jefe con la secretaria, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es hostigamiento sexual, ¿no? Y es muy importante porque cuando estamos haciendo el trabajo de entrevista con la presunta víctima, como consejeras tenemos que definir y tenemos que poner una definición y diferenciar el hostigamiento del acoso sexual, porque el acoso sexual es una forma de violencia
en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, ¿no? Entonces, generalmente el acoso se da entre pares, es el investigador con la investigadora, es el estudiante con la estudiante, etcétera, etcétera. O dos personas que dentro de la instituciones están en puestos donde no hay una relación de jerarquía, ¿no? Y son dos formas que debemos de distinguir de violencia sexual porque así lo determina la ley y así lo determina el procedimiento, ¿no? Entonces es como un punto importante. Y es importante mencionar que eso es muy específico de México y también del español, ¿no? Hay otros idiomas, por en inglés, entonces el inglés no hace diferencia entre acoso y hostigamiento, ¿no? Se utiliza la misma palabra. Entonces, pero es como bien importante hacer esta distinción. Ahora, estas son pomposas definiciones jurídicas, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando concretamente? ¿Cuáles son las acciones que pueden ser tipificadas como acoso u hostigamiento sexual, ¿no? O sea, la diferencia, repito, entre acoso es la existencia de una relación de jerarquía, subordinación o no. Entonces tenemos como tres tipos de acciones, las manifestaciones verbales, piropos, comentarios no deseados acerca del cuerpo, del aspecto físico, burlas, bromas, chistes ofensivos de carácter sexual, insinuaciones y propuestas sexuales, invitaciones insistentes al salir, preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa, insultos o amenazas entre la resistencia de la persona hostigada o acosada, ¿no? Eso es lo verbal. Hay manifestaciones no verbales, que son las miradas morbosas, insistentes, subjetivas, insultantes a la persona o a distintas partes de su cuerpo, silbidos, sonidos y gestos, imágenes o dibujos ofensivos y denigrantes en carteles, calendarios, pantallas de computadoras, o escritos en los baños, mensajes con contenidos sexuales enviados por medios electrónicos, ¿no? Que entra dentro, que son, bueno, los ejemplos que entran dentro de las manifestaciones no verbales, ¿no? Y finalmente las manifestaciones físicas, roces corporales, abrazos o caricias, besos, apretones, manoseos, pellizcos, acercamiento o contacto, y bueno, a partir de ahí, bueno, todo lo que podemos imaginar, ¿no? Hasta, pues, obviamente la violación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las acciones que pueden ser tipificadas como acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Ahora, en la institución, desde el punto de vista jurídico, el procedimiento se apoya también en una serie de elementos, entre los cuales el primero y el más importante, porque es el que define la intervención, no solamente de las consejeras, sino también, bueno, del Comité de Ética y del órgano interno de control, es el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿no? 2020, y a partir de ello la institución ha hecho el pronunciamiento de cero tolerancia. Me metí en la página y vi que el más reciente era del 2021. Hay algunas instituciones que lo hacen cada año, tal vez tendríamos que renovarlo, eso nada más es una posible sugerencia. Y finalmente tenemos también el Código de Ética e Integridad para un buen gobierno de la Administración Pública Federal, que es bastante reciente, de noviembre del 2025, el Código de Conducta de Ciesas, que también fue retrabajado por el Comité de Ética en el 23 y que fue publicada en octubre de 2023, y todo eso está en la página del CISA, del Comité de Ética, e incluso sobre el tema específico del acoso y hostigamiento sexual. Tenemos un video también en YouTube que explica, bueno, gran parte de lo que les acabo de explicar y tal vez de una manera un poco más dinámica, ¿no? Digamos. Ahora,
¿Cuáles son las vías de atención para las víctimas, no? Entonces, bueno, de forma general, tenemos tres vías de atención. La vía administrativa, que es la vía interna al interior de la institución, la vía laboral y la vía penal. Voy a empezar por mencionar la vía laboral, que es la que es menos utilizada en México, bueno, según la literatura y según un poco la experiencia que, bueno, se relaciona con la Ley Federal del Trabajo y que define el hostigamiento sexual y el acoso sexual en la Ley Federal del Trabajo como formas de violencia sexual, ¿no? Y que en este caso, un poco las sanciones puede ser la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y en algunos de los casos, bueno, puede existir multas, en fin, en función de lo que decida bueno, el tribunal, en fin, o la instancia a la cual se acude. Como les decía, es poco utilizada porque en general son procedimientos muy, muy largos y no sería, desde mi punto de vista, una vía que yo recomendaría por lo mismo y porque hoy en día pasa mucho por la conciliación. Y aquí en este caso, y lo digo con toda franqueza, la violencia no se negocia, la violencia no se concilia, la violencia no se, en fin. Entonces, tengo mis reservas, ¿no? No es una vía que recomiendo, pero es una vía que sí existe, pero en general no es utilizada, ¿no? Luego tenemos la vía penal, ¿no? Bueno, que ahí, bueno, tenemos el Código Penal Federal, pero también todos los códigos locales, ¿no? Aquí es importante mencionar que el Código Penal Federal solamente define el hostigamiento sexual y el abuso sexual. De hecho, hoy en día hay una campaña muy grande para que haya una redefinición del abuso sexual. No, no define acoso, solamente hostigamiento y abuso sexual y no acoso sexual como tal. Pero hay una campaña muy grande a nivel nacional para reformar los códigos penales de los estados federados en la materia. Bueno, si les interesa, todo esto está en la página de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, ¿no? Aquí el Código Penal Federal, bueno, propone como sanciones multas, destituciones del cargo. Si se trata de una persona que es servidora pública, puede haber también inhabilitación, ¿no? En este caso, ¿no? En general, 20% de los casos, de manera general, acuden a la vía penal. Y la vía principal que se utiliza es la vía administrativa en 80% de los casos en general, ¿no? Que es la más común también porque es la más expedita, ¿no? Y la más cercana para las personas víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, con base en las definiciones que les indiqué y con base en todo el marco jurídico que también les mencioné, ¿no? Y las sanciones pueden ser una amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución también o la inhabilitación, ¿no? Entonces, ese procedimiento pasa al interior de las instituciones y del propio César a través de tres posibles vías también, ¿no? Que podemos ver aquí. Entonces, estamos las personas consejeras, ¿no? Que somos, bueno, su servidora y Violeta Corona en la Ciudad de México, que somos certificada, que hemos sido certificadas en el 23 por el Instituto de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y está el Comité de Ética y el órgano interno de control. Cualquier víctima puede acudir o a las personas consejeras o al comité de ética o al órgano interno de control, como pueden ver en esta diapositiva, pero yo recomendaría empezar con las consejeras y les voy a explicar por qué, ¿no? Puede ser a través de cualquiera de las tres instancias, ¿no? Pero que creo que tenemos un papel
importante y funciones específicas que en este momento voy a mencionar. ¿Cuáles son los principios de la atención que las consejeras pues tenemos en toda la administración pública federal, las personas consejeras, pero bueno, en particular en el CIESAS? Acceso a la justicia, confidencialidad, eso es muy importante. Respeto, protección y garantía de la dignidad, debida diligencia. O sea, tenemos que, cuando nos contactan, tenemos 3 días para dar la atención de primer contacto y celeridad, ¿no? Que son los principios que define la ley. ¿Cuáles son nuestras funciones, no? Entonces, damos atención de primer contacto, ¿no? De urgencia y auxiliamos a la presunta víctima para que reciba la atención especializada que necesita recibir. Le proporcionamos información pertinente y completa, clara y precisa para que, bueno, pues pueda distinguir las conductas relacionadas con el hostigamiento y acoso sexual y las orientamos a la presunta víctima hacia las instancias competentes. Estas 3 vías, ¿no? La laboral, la penal y la administrativa. Y bueno, pues digamos, le presentamos las opciones y dialogamos con la presunta víctima. Apoyamos, auxiliamos en la narrativa de hechos, porque en la entrevista tenemos que hacer una narrativa de hechos. Si la presunta víctima decide presentar su denuncia ante el comité de ética, no, o directamente entre el órgano interno de control, ¿no? Y nosotras estamos dando seguimiento a la denuncia, ¿no? Y si el comité de ética no responde, pues tenemos que dar un seguimiento e incluso en dado caso elevamos la denuncia entre las instancias superiores, que son, si el comité de ética no responde, elevamos la denuncia ante el órgano interno de control y si el órgano interno de control no lo hace, ante la secretaría, ¿no? También nos toca atender a los exhortos o llamados del comité de ética para otorgar asesoría. También nos podemos y debemos excusarnos de intervenir en el supuesto caso de que pudiera existir un conflicto de interés y finalmente hacemos del conocimiento por escrito al órgano interno de control y o al comité de ética cuando una persona servidora pública se niegue o omita realizar acciones derivadas de la aplicación del protocolo, ¿no? Y también lo elevamos a la secretaría cuando eso no está funcionando a nivel interno. Bueno, es parte de nuestras funciones, ¿no? Finalmente, brindamos atención, pero no somos bueno, no tenemos una representación legal. No nos toca llevar a presunta víctima ante la fiscalía, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestro papel es un papel interno, ¿no? Aunque le podemos aconsejar acudir a ciertas instancias, no tenemos un papel ni de acompañamiento fuera de la institución ni de representación legal, ¿no? Les comentaba que era importante identificar en la narrativa de los hechos de la presunta víctima si las conductas se refieren a hostigamiento sexual o acoso sexual, si se trata de violencia sexual, ¿no? Para orientar adecuadamente y acompañar a la víctima. Y nos toca capturar las denuncias en un plazo no mayor de 3 días hábiles, ¿no? A partir de su recepción. Así es un proceso expedito, ¿no? Damos seguimiento al comité de ética, ¿no? Bueno, eso ya lo dije, informamos acerca de las vías de denuncia y es un punto muy importante. Como consejeras nos toca determinar si existe la necesidad de solicitar medidas de protección, ¿no? Hay que evitar que los hechos se reproduzcan y hay que evitar la revictimización, ¿no? Y entonces indicamos al comité de ética cuáles podrían ser estas medidas, ¿no? En virtud del riesgo de la presunta víctima y bueno, pues tenemos que acompañar estas medidas de protección. O sea, eso
es parte de nuestro papel y es lo primero que tenemos que, como consejeras, que tomar en cuenta o sea, se tiene que aplicar de inmediato, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Es fundamental, ¿no? Por eso yo aconsejaría que una presunta víctima pase a través del filtro de las consejeras porque pues es parte de nuestro papel, ¿no? Las medidas de protección, ¿no? También en este contexto vemos e intentamos, si es el caso, determinar si la víctima necesita acompañamiento médico, psicológico, y en su caso tenemos que solicitar al comité de ética que pues la institución pueda dar este acompañamiento a la víctima, ¿no? Y en dado caso, si hay dictámenes de especialistas, bueno, si la víctima nos autoriza por escrito, pues podemos tener conocimiento, bueno, de los dictámenes médicos y psicológicos en cuestión, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que preservar obviamente la confidencialidad en cuanto a documentación y todo, y los registros, etcétera, etcétera, que es como un punto importante. Entonces, a partir de ello, el comité de ética pues valora, ¿no? Todos los elementos del caso y dicta las medidas pertinentes, ¿no? O sea, nosotras como consejeras, o sea, lo solicitamos, ¿no? O sea, no nos toca concretarlos, ¿no? Es que el comité de ética analiza el caso y en cuanto a medida de protección, tiene que ser inmediato. No, eso no haya, o sea, no vamos, no, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos. O sea, lo tiene que hacer el comité de ética porque son medidas de protección, ¿no? Y bueno, pues finalmente el caso, en lo que respecta a las sanciones, pues la autoridad sancionadora pues es el órgano interno de control, ¿no? Entonces, bueno, eso que finca las responsabilidades administrativas que haya lugar, ¿no? Y que impone estas sanciones hacia la persona pues agresora, ¿no? Ahora, aquí es importante mencionar que el papel de la consejera es un papel de acompañamiento, de escucha y de orientación. Repito, no somos representantes legales y es un papel de canalización, ¿no? Por ello, de ahí la importancia de reconstruir la narrativa de hechos que vamos a presentar ante el Comité de Ética, ¿no? Y que, bueno, después, si la denuncia procede, bueno, pasa al órgano interno de control para las sanciones correspondientes, ¿no? Repito, aseguramos el seguimiento en caso de no respuesta, ¿no? Ahí sí toca el papel y elevamos el caso hacia la siguiente instancia. También enunciamos el tipo de violencia sexual, si es acoso, si es hostigamiento, ¿no? Repito, pedimos las medidas de protección inmediatas y sobre todo, y también, si es necesario, el apoyo médico y psicológico que la institución debe otorgar a fuerzas. O sea, no hay de otra. Ahora, hay dos puntos importantes, ¿no? Las situaciones que recibimos como consejeras pueden ser situaciones que tienen hasta 3 años de antigüedad, ¿no? Sabemos que en caso de violencia sexual es muy complicado y entonces no tiene que ser el día de ayer, no tiene que ser que ayer, en fin, la semana pasada, sí podemos considerar casos hasta 3 años de antigüedad, ¿no? Entonces, que es un punto importante. Ahora, también existe la posibilidad, o sea, en la narrativa de hechos está el nombre de la persona agresora, está o presunto acosador, hostigador, y está el nombre de la víctima, pero existe la posibilidad de una queja anónima, ¿no? Ante el comité. Podemos llevar como consejeras una queja anónima ante el comité de ética. Sin embargo, como es anónima, pues no le va a dar seguimientos.
aunque el presunto agresor o acosador sí va a tener eso en su expediente, ¿no? Si es un servidor público que pertenece a la institución, ¿no? Existe esa posibilidad de, aunque no habrá, pues, obviamente, seguimiento, porque el nombre de la víctima no va a aparecer, ¿no? Entonces es una queja anónima. ¿Es necesario presentar pruebas? Bueno, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016 que establece que en caso de violencia sexual y, bueno, siendo casos de violencia sexual, el acoso y el hostigamiento sexual, pues obviamente no se hace a la luz pública, en general se hace cuando están solas las dos personas, en general, y por lo tanto, pues es muy difícil a veces tener pruebas, ¿no? Bueno, a veces cuando se trata de una violencia, bueno, a través del teléfono y todo eso, podemos tener pruebas, pero no siempre es el caso, ¿no? Entonces, en general, la presentación de pruebas no es obligatoria, ¿no? Y es muy importante porque sí está normado jurídicamente, aunque es deseable, obviamente, para la labor del comité de ética, ¿no? Entonces, eso también es otro punto importante. Y bueno, finalmente, pues aquí en estas diapositivas aparecen los principios que ya mencioné, ¿no? Bueno, el principio de diligencia razonable que se relaciona con la Ley Federal de Víctimas es un principio que establece que la prevención, la investigación y la sanción debe ser proporcional, ¿no? Y que la reparación debe ser suficiente, ¿no? Entonces eso es también un punto, o sea, importante. Finalmente, em, en estas diapositivas pongo sobre la mesa algunas dificultades que he, bueno, observado en la implementación y en el proceso de atención. Eso es parte de la literatura publicada sobre la temática, pero un poco parte de la experiencia personal, ¿no? A veces, bueno, hay pocas solicitudes de atención o pocas quejas, pocas denuncias, ¿no? Y aunque situaciones sí existen, o sea, a veces nos enteramos como consejeras de que hay, pero no acuden con nosotras para una posible orientación, ¿no? Porque no todas las solicitudes de atención derivan en una denuncia ante el comité de ética. O sea, estamos dando orientación y eso es nuestro papel principal e inicial, ¿no? Entonces, el punto es que existe en México una cultura de la no denuncia, ¿no? Y eso restringe mucho las solicitudes de atención, ¿no? La gente no acude porque, pues, no piensa que eso va a resultar en algo y entonces eh, hay pocas solicitudes de atención, pero también porque existe una naturalización de la violencia sexual, ¿no? Estamos acostumbradas, bueno, las mujeres, ¿no? Desde niñas, que nos violenten, nos acosen o que nos hostiguen sexualmente y pues eso es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que dice la literatura es que hay temor a represalias, porque sí existen en ciertas instituciones quienes se manifiestan, quienes se acercan, quienes denuncian, sufren represalias, ¿no? Hay vergüenza, hay miedo al escándalo, ¿no? Por ello es importante el tema de la confidencialidad, ¿no? Y porque también hay una falta de información acerca de la violencia sexual en general y del procedimiento existente, ¿no? Y aquí abro una pequeña paréntesis, ¿no? En una diapositiva anterior ponía el nombre de las dos consejeras y ahorita que me puse ayer, antier, a buscar en la página web del CIESAS, no aparecemos las consejeras. O sea, no lo encontré, o sea, no está a la mano, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos mejorar en el CIESAS eso, porque no aparece nuestros nombres y entonces una posible víctima pues busca y no va a encontrarnos y entonces no va a acudir con nosotras, obviamente, ¿no? Entonces creo que eso podría ser un punto que hay que mejorar. De manera general hay una desconfianza hacia las instituciones, ¿no? Y en el caso de algunas denuncias, y eso es un dato de la literatura, importa mucho hacia
a quién acuden las presuntas víctimas, ¿no? La identidad de las instancias de atención importa mucho. Por ejemplo, bueno, hay casos de algunas universidades públicas donde el área de equidad de género, pues es el área más olvidada de la universidad y hay una persona que ni siquiera tiene capacitación. Obviamente no se va a dar una buena atención en este caso, ¿no? A veces las instancias tienen respuestas inadecuadas, ¿no? Por falta de capacitación, por, por- porque, y también revictimizan a las víctimas. O sea, hay una serie en la literatura de casos expuestos de revictimización y eso es violencia institucional, ¿no? Hay instituciones que tienen protocolo, hay otras que no lo tienen, hay algunas que lo tienen pero que nunca lo usan. Entonces depende mucho, ¿no? de lo que vamos a encontrar en las instituciones, ¿no? Pero también hay falta de apoyo de las propias instituciones e incluso de los colegas, ¿no? Y aquí el punto es real. Los presuntos acosadores y hostigadores sexuales son nuestros amigos, son nuestros colegas y son nuestros hermanos, ¿no? Y eso es la realidad. Y lo tenemos que asumir como tal, ¿no? Entonces, em, y en ciertos casos documentados en la literatura, pues eso lleva a que haya redes de corrupción y de complicidad con acosadores y hostigadores, ¿no? Entonces, y eso obviamente nos pone, con las personas que están en puestos de poder, nos pone ante serias dificultades para la implementación y la atención de los casos, ¿no? Otro punto, y eso me parece que es un punto que podemos también decir para él, si sabes que tenemos una cultura de la deliberación colectiva, pero la atención de la violencia sexual, el acoso y el hostigamiento sexual es una atención individual, ¿no? Entre la consejera y la persona víctima. No es algo que se delibera en colectivo, ¿no? Entonces es bien importante y porque es confidencial, ¿no? No importa, o sea, para una como consejera, cuando nadie se entera del caso y que el caso llega a una, digamos, resultado positivo, el que sea, es el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso es como un punto muy importante. Ahora, también las dificultades que encontramos es que pues sí existen hostigadores, acosadores, yo diría casi profesionales, ¿no? Con prácticas sistemáticas, ¿no? Y además hoy en día extremadamente sutiles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como consejeras en la narrativa de hechos, en la discusión con la víctima, o sea, decir, mira, lo que me estás describiendo se llama acoso, se llama hostigamiento sexual, ¿no? Entonces es un momento muy importante en la entrevista, ¿no? En el diálogo, en el proceso de atención, de poner, pues, digamos, un concepto, o sea, poner un nombre en la situación que está descrita. Ahora, un punto que sí es como muy difícil, ¿no? Y que creo que ahí sí en el CIESA sí tenemos mucho que trabajar al respecto, es que las sanciones que emite el órgano interno de control solamente aplican para funcionarios públicos y no todas las personas que se encuentran en la institución y que incluso laboran en la institución son funcionarios públicos o servidores públicos, ¿no? Entonces aquí sí legalmente tenemos como una restricción muy fuerte, ¿no? Y en particular en posgrado. La institución sí debe dotarse de otros instrumentos específicos para el posgrado, ya, ya. O sea, hay otras instituciones hermanas o, bueno, otros CPIs que sí ya se dotaron de estos instrumentos, ¿no? Porque cuando el acosador o el hostigador no es un servicio o un servidor público del CIESAS, pues no podemos hacer mucho más que medidas de protección. Entonces, creo que podemos mejorar la cosa. En particular, bueno, desde el reglamento de posgrado, y si hay ejemplos que están funcionando en otras instituciones, entonces eso es como un punto importante que tenemos que mejorar, ¿no?
Bueno, no quiero dejar una impresión negativa, hay muchos avances, o sea, todo el marco legal, todo el proceso de capacitación que hemos tenido como consejeras es parte de los avances, ¿no? El procedimiento en sí es un espacio de escucha y de relación de confianza con la presunta víctima, ¿no? A veces nada más el hecho de ser escuchada es tan importante que la víctima dice, pues con eso me quedo, con eso he sido escuchada, se ha puesto un nombre en lo que ha sucedido y aquí me quedo y aquí lo dejo. Y como consejeras lo tenemos que aceptar. O sea, el papel no es de ir a poner un plantón, de ir a poner forzosamente una denuncia penal, etcétera, etcétera, ¿no? El rol es aconsejar, ¿no? Y canalizar si la presunta víctima así lo desea, ¿no? O sea, no es forzar las cosas. Y a veces solamente ser escuchada y poner un nombre a la situación es un paso gigantesco para la presunta víctima, ¿no? Otro punto donde hay avances es que entre consejeras de diferentes instituciones hermanas hemos establecido vínculos informales, ¿no? Porque hay instituciones que están mucho más avanzadas que el CIESAS, ¿no? Realmente. Hay otras que están mucho más atrasadas que el CIESAS, que yo creo que el CIESAS está en un punto intermedio. Y entonces, bueno, no somos todólogas, no somos abogadas, y entonces a veces sí necesitamos pues recibir un poco de orientación, porque, bueno, sinceramente algunos casos pueden ser muy complejos, ¿no? Entonces intercambiamos, obviamente con toda la confidencialidad, pues tips, ¿no? Y un poco, y sobre todo porque además la normatividad cambia, ¿no? Entonces, eso también es un punto. Y no todo el tiempo estamos fijadas del diario oficial de la Federación para ver qué es lo que ha cambiado en la ley, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante y también las personas que nos han capacitado podemos recurrir a ellas si tenemos alguna duda, ¿no? Por ejemplo, en esta red de vínculos informales, bueno, yo, por ejemplo, esta presentación la sometí a algunas personas más calificadas que yo y a veces recibo solicitudes, pues sobre todo en el ámbito jurídico, de colegas de otras instituciones que tienen un poco menos de experiencia o incluso en instituciones donde realmente el procedimiento todavía no sea... bueno, no está tan establecido, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un punto importante, ¿no? Y lo que pues estamos viendo hoy en día en México, pero también a nivel internacional, es que la legislación sobre los temas de violencia hacia las mujeres y de violencia sexual en particular está en constante transformación y donde el tema del consentimiento, que no está así como tan claro en México, en el futuro va a ser un tema importantísimo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en paralelo y también, bueno, toda esta problemática se inscribe obviamente dentro del movimiento Me Too, ¿no? Y lo que podemos ver, ¿no? En muchas instituciones académicas mexicanas, ¿no? Desde el 2018 en particular, son justamente, bueno, estas fotografías que ponía al principio y esta, bueno, aquí aparece el nombre de la institución, los tendederos y paredes de las vergüenzas, ¿no? En instituciones donde finalmente los casos de violencia sexual, pues no están teniendo un cauce favorables para las víctimas, ¿no? Entonces eso es... finalmente, para concluir, bueno, podemos decir que es una doble constatación, ¿no? Por un lado, hay avances jurídicos muy importantes, ¿no? Hay toma de conciencia, pero sí hay prácticas persistentes, ¿no? A veces los mecanismos y los procedimientos son difíciles de concretar, ¿no? Por lo tanto, las luchas, ¿no? Como lo mencionan estas fotos que les presenté, se extienden a otros espacios, ¿no? Y entonces, aquí es un punto bien importante. Efectivamente, todo el marco jurídico está pensando de que la violencia sexual se ejerce de los hombres hacia las mujeres, ¿no?
que el acoso y hostigamiento sexual, el agresor es hombre y la víctima es mujer, ¿no? Pero también existe, obviamente, acoso y hostigamiento, ¿no? Hacia personas de la diversidad, ¿no? Entre hombres, ¿no? Y también de mujeres hacia hombres, ¿no? Y en estos casos en particular de los hombres siendo acosados o hostigados, es muchísimo más difícil, ¿no? El proceso de acercamiento para atención y para denuncias, ¿no? Entonces, que aquí sí tenemos muchísimos retos, ¿no? Para poder, pues avanzar, ¿no? Pero es importante mencionar que el procedimiento aplica también para ellos, ¿no? Y también para personas de la diversidad. Y finalmente también concluir con un punto muy importante. En el caso de acoso y hostigamientos sexuales, no son competentes los plenos, no son competentes los colegios académicos, no son competentes las coordinaciones y las direcciones, bueno, del nivel que sean, ¿no? Es muy importante. No son competentes jurídicamente y tampoco están en la mayoría de los casos capacitados por ellos, ¿no? Entonces, aquí el punto es acérquense a las consejeras. Bueno, creo que pues hemos sido capacitadas y certificadas para ello. Y bueno, pues podemos escuchar, pues atender y canalizar si lo consideran pertinente, ¿no? Aquí aparece la referencia que está mencionada en algunas de las diapositivas, ¿no? Que es una colega de la UNA que hace un trabajo reciente con datos de una encuesta a nivel nacional y también cualitativos que me parecen como muy, muy interesantes. Para, bueno, si les interesa un poco más de información, para tener un panorama un poco más, más claro, más general a nivel nacional. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. La verdad fue una plática muy con mucho conocimiento que nos ayuda y nos va a ayudar a implementar también cosas que vemos que hay algunos huequitos aquí en CIESAS. Entonces le agradezco muchísimo esta plática tan importante. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda que quiera hacer. La doctora. Adelante, doctora. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Edith, por la charla. Bueno, yo tengo interés en esta práctica pensando que estamos iniciando una nueva generación de nuestra maestría aquí en, bueno, noreste, sureste, y tendremos una charla que nos harás favor de implementar a finales de agosto, en la semana de inducción. Me gustaría aterrizar la reflexión sobre la cuestión de los posgrados. A mí me interesa mucho también la prevención, ¿no? Es decir, está bien atender, pero si prevenimos, mejor. Entonces, cualquier perspectiva de derechos humanos también tiene que implicar, o sea, implica la prevención para que no ocurran esas situaciones y creo que es desde ahí donde tenemos también mucho por hacer. Entonces, tengo tres preguntas que voy a hacer al respecto. La primera sería, en tu experiencia como consejera, ¿cuáles han sido las situaciones que son más propicias a que haya denuncias de acoso y hostigamiento en los posgrados? Eso sería como una. Si se pueden como encontrar como patrones, ¿no? Tipos de situaciones que típicamente se denuncian y que tengan que ver con los posgrados. Esa es una. Dos, en base a esa experiencia, ¿qué crees que podemos hacer para prevenir estas situaciones, ¿no? Y tres, tiene que ver con, bueno, esta charla a mí me parece pues muy importante. Todo mundo deberíamos de conocer, o sea, todo mundo deberíamos de conocer las instancias, el procedimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, me queda claro que la realidad es que no lo conocemos en su inmensa mayoría. Yo tenía muy claro que había que pasar, ¿no? Con la consejera primero, pero creo que poca gente lo sabe. Y como bien dices, la información no necesariamente está a la mano. Entonces, esta charla, igual en derechos humanos, decir que eso es obligatorio va no es como la forma adecuada, pero ¿cómo podremos hacerlo para que pues
todas aquellas personas que estemos involucradas o vayamos a estar involucrados en un posgrado en este momento, tengamos esa capacitación. Esa es la tercera. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, o sea, el caso como más típico en el CIESAS, El- bueno, hay, Casos más. sí, bueno, sí, bueno, es la relación profesor-estudiante. ¿Mm? Eso, o puede ser director de tesis estudiante en algunos de los casos, ¿no? Mm, hombre, estudiante, mujer, ¿no? Em, y más recientemente entre estudiantes, que eso, y entonces ahí sí es donde el punto no, o sea, no tenemos formas de sanción en esas todavía. Y sí tenemos que buscar la forma de sanción, porque si no, pues sí, podemos establecer medidas de protección, pero no podemos hacer mucho más, como si eso no está dentro del reglamento de posgrado, si hay un, porque, o sea, sí la consejera puede hacer su trabajo, lo puede pasar al comité de ética, pero, o sea, no están facultados para establecer una sanción porque el comité o sea, sí puede dictaminar, o sea, dependiendo acciones de prevención, etcétera, etcétera, pero no puede sancionar. El OIC tampoco, no es un servidor público, si es un estudiante. Entonces, sí lo tenemos que regular y sí que tenemos que trabajar en ello como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo? Pues, es muy complejo, ¿no? Porque ¿cómo prevenir? O sea, tendremos que, bueno, dar talleres a todos y todas, porque también, ¿no? Las personas que estamos, pues, en la institución, ¿no? Siendo servidoras públicas, o no, ¿no? Entonces, es muy, sí tiene como, pues, un grado fuerte de complejidad, ¿no? Pensar en la prevención y sobre todo en la institución donde finalmente hay una parte de las personas que hacen la institución que finalmente están cierto tiempo y cambian, o bueno, pensando, por ejemplo, en los posgrados, ¿no? Incluso donde tenemos muchas personas que intervienen que vienen de otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene como una gran complejidad. eh, de forma, o sea, para poder tener pues acciones de prevención muy eficiente, ¿no? Además, yo podría añadir un poco con base en mi experiencia, bueno, ya ven que somos muy poquitos finalmente el día de hoy que nos conectamos, es un tema muy complejo, ¿no? Desde ambos lados, ¿no? Desde las mujeres, que creo que, bueno, levanten la mano las personas que nunca han sido acosadas. O sea, yo creo que lo vivimos, ¿no? Cotidianamente y lo hemos vivido en ciertos momentos de nuestra vida. Y entonces a veces no queremos escuchar el tema por lo mismo, ¿no? Y eso lo digo porque he estado en escenarios donde colegas me han dicho, no voy a venir a escucharte porque el tema me mueve demasiado, ¿no? Y bueno, y obviamente del otro lado, pues te da un reflejo, pues tal vez de algunas situaciones, pues en el cual has podido ser un actor, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, el tema es como muy complejo y nos mueve mucho a las personas en general, ¿no? Entonces yo creo que eso es una realidad y eso da cierta, pues, complejidad, ¿no? A las acciones de prevención. O sea, sentimos, y además está tan naturalizado, ¿no? De que, pues,
pues es complejo. Y creo que finalmente la iniciativa que tienen en Oreste, ¿no? De justamente ponerlo dentro de los primeros días al iniciar el programa de la maestría me parece excelente. En Sureste lo hicimos hace unos años. Pero no hemos sido sistemáticos en ese punto. Creo que sí tenemos que mejorar la información, porque bueno, eso que yo no haya encontrado en la página de CIESAS, pues nuestro nombre como consejeras, pues me preocupa un poco, ¿no? Y en eso sí se puede mejorar. Y bueno, creo que podríamos proponer pues más cosas, ¿no? Pero sí, casos existen en el CIESAS, o sea, digamos, o sea, yo me entero de casos porque la colega me dijo que la colega, que le dijo la estudiante, que le comentó que la estudiante. Y digo, pero por favor, es que yo necesito que la víctima acuda. O sea, no puedo ir a buscarla, no es mi papel. Pero la víctima no va a acudir porque tiene miedo, porque, en fin, le da temor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos más casos que los que estamos atendiendo, ¿no? Y sí, obviamente los casos, a veces la atención tarda mucho tiempo entre el momento que sucede la situación y que podamos dar la atención. Perdón, ya no me acuerdo de la última pregunta porque no la anoté. Si Mira, la, sobre sí. prevención es que yo hay algo en que he estado como pensando. En el fondo, muchas de las cosas en la relación, vamos a decir, hay más de hostigamiento entre profesores, ¿no? Esa relación jerárquica entre profesores y estudiantes. Para que ocurra, digamos, es cuando se trata de borrar esta jerarquía y crear un vínculo de intimidad. Y esto creo que hay algo que puede ser propicio cuando empiezas a querer salirte del marco institucional de la relación, ¿no? Porque esa relación, pues ahí es en un marco institucional, ocurre en el CIESAS, en el posgrado del CIESAS, y entonces cuando te empiezas a querer salir para borrar esta relación, entonces sí, en términos de comunicación, pensaba yo, si nos mantenemos siempre muy cuidadosos, profesoras, profesores, ¿no? En que sean con nuestros correos institucionales. No vamos a empezar a pasar por el Messenger, por el Instagram, ¿sabes? Para comunicarte, pero tu comunicación es comunicación formal a través del correo institucional del CIESAS, asesorías en tu cubículo en el CIESAS, en un horario finalmente como bien definido, no es a las 7 de la tarde en el cubículo del CIESAS, ¿me entiendes? Es en un horario laboral que corre de 9 a 5. Ese tipo de cosas, ¿no? Ayudan en un momento dado a mantener como un marco de institucionalidad en las relaciones, ¿no? Y para evitar finalmente ese desliz que finalmente las personas que van a estar en la posición más común de un agresor, pues no puedan como recurrir. Entonces, yo sé que sobre esto no se puede como normar, pero es parte, creo yo, de la prevención que podríamos como tener y como reflexión de cuáles serían buenas prácticas que tengamos entre profesores y estudiantes. Las relaciones entre estudiantes, las relaciones que tienen que ver con la cuestión del acoso, bueno, pues ya es como un asunto distinto que tiene que ver más la cuestión como de género, me parece yo, pero podríamos a lo mejor reflexionar sobre cuáles serían esas buenas prácticas que deberíamos de tener para evitar esos desliz, ¿no? De decir, no vamos a empezar a ir a tomar cheve saliendo, ¿no? La asesoría es en el cubículo, en este horario, es en el CIESAS y la comunicación no es los mensajitos con corazoncitos en el Messenger. Sí me doy a entender, creo que son cosas como esas que podríamos empezar a reflexionar y elevar a un rango de buenas prácticas, ¿no? Esto es como yo he pensado en términos de prevención. Bueno, es muy complejo porque estamos en México y no estamos en Estados Unidos. Bueno, digo, es como yo lo pienso. Efectivamente, puede ser en ciertos casos, pero a veces, bueno, de lo que he visto, en algunos casos la víctima dice es que lo dejé acercarse, no porque estamos en una relación horizontal, justamente porque es el profesor que admiro tanto, es el que escribió libros. Y por esa razón.
no dejó acercarse. No porque, había una relación horizontal, ¿no? Entonces, no sé, justamente, ¿no? En eso no, no, digo, o sea, sí puede ser una opción en ciertos casos, pero en México, bueno, nos tocamos, o sea, la gente es muy cercana, o sea, que la fiesta, en fin, hay toda una serie de elementos que son parte de la convivencia y de la vida cotidiana que me parece que sí. Que es muy, bueno, yo lo veo en Sureste, o sea, terminamos el coloquio y, bueno, nos vamos ahí muchas de las veces a compartir momentos profes y estudiantes, ¿no? Y bueno, pues más bien, bueno, yo siento que dos cosas, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos que acostumbrarnos a decir, bueno, estamos en esta, ¿no? En los casos más, más clásicos, digamos, ¿no? De acoso y hostigamiento sexual de hombre hacia mujer. eh, eh, Tenemos que aprender a decir cuando una situación nos resulta incómoda, ¿no? Y apoyar, y si vemos una situación que resulta incómoda con la colega, con la estudiante, pues apoyarlas para que en ese momento digan, a ver, ese comentario la próxima vez, pues lo evites, ¿no? Porque se siente mal la colega, se siente mal la estudiante. Y también los hombres deben de aprender a que el no es un no, ¿no? En la capacitación, bueno, nos estaban poniendo un ejemplo así como muy concreto, ¿no? De que, a ver, persona A, persona B, sin ropa. ¿No? En cierto contexto, y la persona dice que no, pues es no, la persona B acepta el no en ese momento y la persona se vuelve a vestir y se va. Y se acaba aquí el punto, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el tema del consentimiento desde mi punto de vista, ¿no? De poder parar y decir que no. No estoy convencida que poniendo como muchas normas estrictas nos podría ayudar, porque no siempre sucede en estos contextos, sobre todo cuando se trata de hostigamiento y que hay una relación de jerarquía, ¿no? Pero efectivamente tendríamos que ver y tendríamos que, bueno, pues que justamente pues analizarlo y ponerlo sobre la mesa, qué es lo que podemos hacer, ¿no? En nuestras relaciones cotidianas en la institución, ¿no? Y además, bueno, una institución donde finalmente pues tenemos actividades tan diversas, porque hablemos de lo que sucede en el trabajo de campo. Y que también hablen los hombres, ¿no? Que nunca lo dicen, porque sí se habla del acoso sexual en el trabajo de campo de las mujeres, ¿no? Y de nuestras estudiantes, pero los hombres nunca lo dicen que han sido acosados sexualmente en el trabajo de campo, ¿no? Porque qué vergüenza, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no sé, tendríamos que pues, empezar a dialogar y ver cuáles son las mejores soluciones. Pero efectivamente, en Estados Unidos, colegas que han ido de sabático, pues cuentan, ¿no? Nunca vas a cerrar la puerta cuando estás atendiendo a una estudiante, la dejas abierta. Además, es una regla, ¿no? Institucional para que no sucedan cosas, ¿no? Entre profesores y estudiantes. Bueno, sí, puede ser, no, pero no estoy segura. Puede tener, no sé, sí, ventajas, o sea, puede resolver parte del problema, pero no sé si resuelva todo, ¿no? Yo creo que sí las mujeres tenemos que marcar los límites, aprender, ¿no? Decir que claramente que no, y apoyarnos en eso, y del otro lado los hombres aceptar, ¿no? Aceptar que hay ciertas límites, ¿no? Entonces, no sé, digo, pero bueno, abramos el diálogo porque bueno, digo, yo nada más me imagino el sureste, ¿no? O sea, la convivencia es, no sé, realmente, pues hay que verlo. Creo que Libertad también tiene una pregunta.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por esta plática, Edith. La verdad creo que es sumamente importante. Sí es un tema muy complejo y pues sí, muy importante en todos los CIESAS. Creo bueno, y pensando un poco en la pregunta de Severín, ¿no? De qué podríamos hacer inmediatamente para, pues en el tema de la prevención. Yo creo que sí es muy importante el asunto del desconocimiento, ¿no? ¿Qué es acoso? ¿Qué es hostigamiento? ¿En qué casos ya se considera como hostigamiento, como acoso? Entonces, yo creo que sí serviría pues infografías, ¿no? En espacios públicos del CIESAS. Creo que en todos los espacios públicos del CIESAS debería estar, ¿no? O sea, en Noreste yo imprimí literal los contactos de ustedes como consejeras, ¿no? Y también una información de qué es acoso y qué es hostigamiento ahí en el aula, ¿no? Pero eso debería ser algo institucional, ¿no? Debería venir de la dirección general, de las, pues de docencia, ¿no? De CIESAS creo que sería muy importante. Porque pues yo lo imprimí ahí a blanco y negro en mi impresora, ¿no? O sea, no está bonito, pero pues me parece súper importante que los estudiantes sepan, desde el inicio que o sea, que ya se considera como acoso, ¿no? Creo que definitivamente, como tú dices, o sea, entre la convivencia siguen sucediendo estas formas muy sutiles, ¿no? De acoso, de hostigamiento, pues que nos minan finalmente como profesionales, ¿no? En nuestro presente y en nuestro futuro para las estudiantes, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Y bueno, la pregunta que yo tengo es bueno, dos preguntas. Primero, acerca de, bueno, ustedes son dos consejeras para todo el CIESAS, entonces mi pregunta es, ¿qué posibilidades existe de que hubiera consejeras en cada sede, o personas consejeras, ¿no? En cada sede capacitadas, así como ustedes, con todo ese bagaje, pues, jurídico, legal y protocolo, ¿no? O sea, porque justamente como mencionó Severín, hay cosas que sabemos, pero otras nos quedamos como, ay, aquí en este caso, ¿qué? Y bueno, justamente en ese sentido también considero que es un tema complejo. Hablabas en un momento acerca de, bueno, que el mejor caso es cuando permanece todo confidencial, ¿no? Pero, ¿qué pasa en casos donde ha trascendido públicamente casos de acoso, de hostigamiento? Y que nosotras como profesoras, pues, por ejemplo, entra una nueva generación o sabemos que alumnas, por ejemplo, yo en un caso concreto, sé que alumnas de CIESAS están teniendo interacción con acosadores de otras instituciones, personas que han sido constatadas como acosadoras, por ejemplo, por otros comités de ética y que están teniendo una relación cercana, ¿no? Nosotros estamos en la responsabilidad como eh, personas en una institución de prevenir o de decir aquí pasó algo o investiguen o sea, yo ahí la verdad entro como en muchos conflictos, ¿no? De interés y de, pues hay todo debate acerca de funar a una persona o como hasta qué punto estamos más bien difamando cuando no tenemos realmente como o tenemos esa responsabilidad o no, yo ahí entro mucho en confusión, ¿no? Porque como tú dices, como que o sea, todo el plano legal es como todavía muy difuso, ambiguo y desconocido. Entonces, yo tendría por ahí esa pregunta. Y bueno, definitivamente un último comentario, considero que pues la cultura de la denuncia finalmente está muy permeada por pues por toda la cultura machista que existe y por la normalización de la violencia contra las mujeres, ¿no? Histórica y bueno, finalmente opera en gran medida esta posición de poder en la que se encuentran muchas veces los profesores y personas que hostigan, también poder como informal, ¿no? O sea, también entre pares hay como ciertas líneas de poder como más informales que a lo mejor no son muy claras y pues hay mucha manipulación y coerción, ¿no? O sea, yo he estado, por ejemplo, en contacto con alumnas cuyos profesores han sido sus directores de tesis y que dicen, no, obviamente no voy a denunciar, o sea, porque también hubo cierto consentimiento al inicio, pero ya no, y finalmente a veces es gente que trunca su carrera, que trunca ya no presentan su examen. Es muy triste, ¿no? Porque finalmente recae en el futuro profesional
de las alumnas, ¿no? Claro, también hay alumnos, pero la mayoría son mujeres, ¿no? Quienes son las víctimas. Entonces sí, es muy complejo. Bueno, te agradezco comentar sobre estos puntos. Bueno, sobre el punto es que, bueno, nuevamente, ¿no? La ley establece que las instituciones se tienen que tener consejeras y cuando, entonces, antes el CIESA sí ha tardado un poco, ¿eh? Porque hay otras instituciones que mucho antes ya tenían las consejeras certificadas. De hecho, Severín y yo y otras colegas éramos como consejeras, pero un poco improvisadas, ¿no? Hasta que el CIESAS contrató a una capacitación. Y el problema fue el siguiente, bueno, capacitación que el CIESAS pagó y me acuerdo que le costó al CIESAS conseguir el dinero para pagar esta capacitación, porque sí fueron muchas horas de capacitación, ¿no? De hecho, Guillermo Cancino, que aquí está conectado, pues fue parte de la capacitación y solamente Victoria y yo, pues nos liberamos para poder capacitarnos. También se capacitó otro grupo, justamente se amplió a personas del comité de ética, en fin, a diferentes hombres y mujeres, ¿no? Aunque, bueno, como eran miembros del comité de ética, no iban a presentar el examen que para certificarse. Y el examen había que tener 95,5 de 100. Y yo creo que tuve 90, no, no, perdón, 97,5, tuve 97,75, una cosa así como de panzazo, o sea, que era muy jurídico y había una atención, o sea, había que atender a una víctima que nos ponen así al último momento. Además, a mí me tocó un caso complicadísimo, ¿no? Justamente de estos casos raros, de una relación de dos personas que tuvieron que en la misma dependencia federal, etcétera, etcétera, que terminaron la relación y que después el señor mandó fotos con nosotros, que compartió, en fin, una de estas situaciones así como medias complejas, ¿no? En fin, y que había que destrabar como todo el caso, ¿no? Entonces, y en eso consistió la certificación y lo que les puedo decir es que conozco colegas de otras instituciones muy, o sea, que han trabajado temas de género toda su vida y que no han pasado el examen, ¿no? Entonces, como que sí fue como de estar mucho tiempo, yo tenía mucho miedo de que me iban a preguntar de la convención de no sé qué o que jurídicamente en el examen realmente sí era como mucho sobre la cuestión jurídica. Entonces, entiendo que ahorita decía, está un poco mal de dinero, ¿no? Si no es que estamos muy mal. Y entonces eso implicaría que es eso. Por eso en aquel momento que se consiguió el dinero, se intentó que pues hubiera como, eh, bueno, pues nosotras dos más otras personas que participaron, pero también para poder capacitarse y tener todos los elementos. Pero las colegas no tuvieron suficiente tiempo, ¿no? Entonces por eso nos quedamos las dos. Y bueno, y hasta el momento, pues somos las que somos, ¿no? Y entonces, bueno, pues afortunadamente somos dos, no solamente una, porque a veces, pues llega un caso a las dos y por ciertas circunstancias, pues hay una de las dos que no lo puede atender, o también por conflicto de interés, ¿no? Entonces, y en ese punto, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu sede has visto ciertas situaciones, no creo que sea lo más conveniente que seas la consejera que atienda el caso, ¿no? Ahora, sí, sobre lo que sucede que vemos fuera, es que a veces da mucha impotencia, pero yo me tuve que calmar de decir, bueno, pues los casos que llegan, me llegan y son los casos que voy a atender. No voy a resolver los casos que sé que me han dicho que hay. Siempre digo, acérquense, díganles a la estudiante que se acerque, si hay estudiantes que se acercan, bueno, en este caso, bueno, porque estudiantes. Y creo que, bueno, pues sí, suceden muchas cosas, ¿no? Y que no, obviamente no, para las cuales no hay atención, ¿no? Efectivamente. Y entonces esta situación, y a veces sí, complejidades, porque puede ser que sí hubo una relación y sí hubo consentimiento en algún momento de la relación, ¿no? Ok, esto pasó.
Pero bueno, pero los hechos posteriores, o sea, lo que se deriva de eso, o sea, a veces sí, o sea, es muy complejo. Y sí, justamente por eso, insisto, que es importante que acudan primero con las consejeras, porque sí tenemos los elementos para poder destrabar. Sí pueden ir al OIC, pero el OIC es sancionadora, o sea, no va a tomarse el tiempo de acompañar, ¿no? Y nuestro rol es llevar el caso al comité de ética con toda la narrativa, o sea, con el detalle, ¿no? De los hechos y con todo el sustento jurídico, ¿no? Porque eso es también bien importante, ¿no? Entonces, porque sí tenemos que dar. Entonces, yo creo que, bueno, lo que se puede ofrecer es eso que hay en este momento, ¿no? Las relaciones humanas son muy complejas y bueno, pues, ¿no? Entonces, sí, pues informar, bueno, o sea, yo saludo la iniciativa de la maestría de Noreste, pues de que pues vayamos poniendo, pues, nos a la tarea de platicar de eso con ese grupo que va a iniciar. Y bueno, pues luego, pues ojalá pues se puedan hacer con nosotros. Aquí hay disposición. Obviamente no haría toda la charla larguísima porque esto era como muy bien con todos los elementos jurídicos y todo eso. Pero bueno, lo que se considera necesario también, donde tenemos que insistir, por lo menos que la información fluya, que esté a disposición y que, bueno, quien quiere acercarse, o sea, no es porque uno o una se acerca con la consejera que va a meter una denuncia, no, o sea, eso, no. Y además, bueno, o sea, lo tenemos claro. Yo sí, claro, al principio quería bueno, no, ya me calmé, ya con la edad también, creo que, y entonces el rol es acompañar, es canalizar, es dar las opciones, ¿no? Y bueno, no podemos forzar nada, ¿no? Pero que las presuntas víctimas se acerquen y eso, y sí, como lo repito, el caso más exitoso es el caso del cual nadie se enteró que acudió con la consejera. Y sí hay casos, ¿no? Y que la víctima dijo, ¿sabes qué? Aquí me quedo, pero me siento mucho más tranquila. Y además, bueno, con el antecedente de que seguramente la siguiente vez, pues, o sea, no va a caer en la trampa o no se va a dejar manipular, etcétera, etcétera. O sea, lo va a ver, lo va a anticipar y lo va a ver venir, ¿no? Entonces yo creo que, no, y sobre todo ayuda mucho porque finalmente nuestro rol es externo, de decir, mira, o sea, que eso es acoso, eso es hostigamiento sexual, ¿no? Exactamente, esta situación, eso es el punto, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho, ¿no? Finalmente, entonces, bueno, no sé qué más decirte, ¿no? Es que es como muy complejo. Y sí sabemos, yo también me entero de cosas, ¿no? Pero pues digo, si no acuden, pues, ¿qué hacemos? Y insisto mucho, los plenos no ayudan. Eso de que la vamos a discutir en el pleno, bueno, aquí mis colegas de Sureste saben que siempre que se habla de eso me pongo loca, ¿no? Digo, colegas, o sea, aquí no es el lugar, no vamos a, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, la confidencialidad es importante para la presunta víctima y también para el presunto agresor también, ¿no? O sea, no vamos, o sea, a ventilar. Y pues, si el CIESAS tiene los instrumentos jurídicos, ¿no? Si el CIESAS tiene, bueno, por lo menos en cuanto a las sanciones hacia servidores públicos, sí tenemos como todo, sí podemos mejorar muchas cosas, ¿no? Y bueno, también, bueno, estoy aprovechando esta plática para poner sobre la mesa algunos aspectos que me parecen que podemos mejorar, ¿no? Entonces, pero bueno, es sumamente complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de relaciones de género, en fin, y cómo convivimos hoy en día en nuestra vida cotidiana dentro y al exterior de la institución. Creo que Tere Ruano también quiere Y la doctora intervenir. Ludivina, si quieren primero la maestra Tere y continuamos después con la doctora Ludivina. Muchas gracias. Muy buen día. Bueno, yo son dos preguntas. Una, tengo una confusión de un concepto, eh, el concepto de revictimización. Por eso quería preguntarle a Edith, quiero preguntarle a Edith,
¿cuáles son como las acciones que hacen que a una víctima se le revictimice? A lo mejor con ejemplos puedo ya entenderlo. Esa es una pregunta. La otra pregunta, tú hablabas que como institución estamos como, en comparación con otras instituciones, como intermedias, ¿no? Hay instituciones más avanzadas en la atención del hostigamiento sexual, hay unas menos, nosotros decías como intermedias. Desde tu punto de vista, ¿qué nos falta para que como institución, pues, lleguemos a estas, a ser como las avanzadas? Sé que por lo que se ha mencionado, pues, nos falta trabajar mucho en esto de, a nivel de estudiantado, pero ¿tú qué consideras que nos falta? Pues para avanzar y llegar a ese nivel. Gracias. Bueno, sí. Revictimización. Bueno, un ejemplo concreto, ¿no? Es si, si una víctima empieza en la narrativa a decirme, pues se acercó, me puso la mano en la pierna y le digo, ¿traías minifalda? Eso es inmediatamente es una forma de revictimización, ¿no? Porque está, bueno, incluso por mi parte como consejera estaría justamente, bueno, poniendo un juicio sobre su forma de vestir, insinuando, etcétera, etcétera. O sea, eso es, incluso eso es un tipo de violencia sexual, ¿no? Nada más de preguntarle acerca de cómo venía vestida, ¿no? No sé si, bueno, ese es el ejemplo que me llegó en ese momento, ¿no? Entonces, pero también es revictimización si inmediatamente en la atención digo, sí empiezo, sí, a tener juicios, a hacer observaciones, en fin, ¿no? Y también dentro del proceso, pues si yo digo al comité de ética que necesita apoyo psicológico porque estoy viendo que pues durante 2 horas lloró, 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 lloró y lloró, yo creo que sí necesita atención psicológica y el comité de ética no lo toma en cuenta o no sé, etcétera, etcétera. Pues yo creo que sí podría entrar en un caso, o sea, de no dar, o sea, creo que son muchos elementos, ¿no? Que podríamos considerar como revictimización, porque en este caso también sería violencia institucional, ¿no? Porque de no darle la atención a la víctima, ¿no? Entonces, o sea, entran pueden entrar como muchos elementos, ¿no? Nosotras como consejeras, lo primero que tenemos que decir a la presunta víctima, o sea, nosotras no damos una opinión sobre la veracidad de los hechos, nosotras canalizamos, pero lo primero que le decimos es que estás aquí en un ambiente seguro, o sea, que no esté el hostigador, acosador atrás, escuchando, ¿no? En la oficina, obviamente, y además yo te creo. ¿No? Es lo primero, o sea, es como establecer la relación de confianza. Además, no prejuzgamos sobre la veracidad de los hechos, no es nuestro papel, ¿no? Entonces, y eso es como bien importante, ¿no? Entonces, bueno, claro, me pueden decir, y entonces, si no es cierto, bueno, es otra complejidad, pero sinceramente, el porcentaje que hay en la literatura de personas que vienen a denunciar violencia sexual, que al final es solamente para dañar a la persona acusada, es mínimo, realmente, ¿no? Entonces, perdón, y entonces la segunda pregunta, ¿qué es lo que? Sí, bueno, yo, porque sí, sí siento que, bueno, falta, sí, hay que trabajar el posgrado y eso es una tarea. Yo no sé si le toca, bueno, al Consejo General de Posgrado, si le toca, bueno, al CTC, o sea, o al Comité de Ética, o a todos juntos, ¿no? Pero sí, sí, sí hay que atender el tema en el posgrado, ¿no? Entre pares, eso es una cosa que sí hay que... Y hay otras instituciones que sí lo tienen, o sea, lo tienen reglamentado y tienen como sanciones, ¿no? Y nosotras no las tenemos y no podemos hacer nada en esas. Y sí, siento que es un punto urgente. Em, y creo que sí hay que hacer un poco más de información,
¿no? Porque, bueno, yo, bueno, no sé, o no me encontré, no, no se encontré como consejeras en la página, creo que es insuficiente en en ese punto y que podríamos mejorar mucho en esto, ¿no? Digo, el punto es que es eso, el comité de ética envía información, pero la gente no abre los correos. O sea, bueno, o sea, en la mayoría de los casos, porque estamos recibiendo muchos correos diarios y solamente abrimos los que consideramos más importantes. Entonces, no sé cómo habría que mirar cómo poder mejorar, ¿no? La información. Porque pues, sabemos de casos y no llegan a las consejeras, en fin, es un poco complejo, ¿no? En ese punto. Y insisto, no no toda atención desencadena en una denuncia, ¿no? Hay que tener claro que no es así, ¿no? Y que no vamos a forzar las denuncias, ¿no? Es realmente la presunta víctima debe de conocer y tener acceso y a la información, obviamente, por parte de las consejeras, pero así además necesita, es que esas son las medidas de protección, son muy importantes, ¿no? ¿Cómo que te vas a volver a topar con el presunto agresor a cada rato? ¿No? En la oficina, o en la clase, en el trabajo de campo. No, eso sí lo tenemos que evitar y eso es como bien importante y eso sí es algo que podemos hacer. Aunque desbarate cosas, ¿no? Porque sí, a veces son complejas, ¿no? Y además eso se tiene que hacer, no en contra de la víctima, no le vamos a decir a la víctima, pues fíjate cómo te ha pasado algo en campo, entonces pues ya la solución es que no vas a campo. Y entonces no puedes hacer tu investigación. Y entonces no. No, entonces no. Eso sí, tenemos que tener en cuenta eso, que las medidas de protección no es castigar a la víctima, porque ahí sí estaríamos cayendo en un caso de revictimización, ¿no? O sea, esa medida de protección, las medidas, y a veces son muy complejas, ¿no? Si es el profesor y que es el que está dando la clase, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos pone en un problema complejo, ¿no? O si es el director de tesis y que es el especialista de la cuestión, en fin, entonces sí estamos, o sea, no es simple, ¿no? Pero informemos mejor, ¿no? O sea, y yo comparo, porque sí recibo aquí en las universidades locales de las cuales se vieron algunas de las fotos, sí, de repente me buscan colegas, ¿no? Y a veces es muy complejo, porque, bueno, nosotros somos una institución con marco federal, pero en lo local es otra cosa. Y sí, sí, un poco investigando, discutiendo con colegas nos hemos encontrado que hay instituciones que lo tienen todo bien, todo jurídicamente bien, el protocolo, cero tolerancia, pero es lo único que tienen. Ya no hay nada, no hay personas consejeras, no hay un procedimiento claro, no hay... y entonces, bueno, pues terminan las denuncias en las paredes. O en los tendederos de la vergüenza, ¿no? Entonces, realmente, bueno, creo que sí está, en comparaciones, sí estamos mucho mejor, ¿no? Pero sí, sí podríamos mejorar muchísimo más. Y atendemos el tema del acoso entre pares en el posgrado y también mejoremos, no sé, pues habría que pensar un poco la información ah, entre la comunidad en general, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente saludo Noreste, que sí, sí tiene esa iniciativa de que tengamos una plática a finales de agosto. Y creo que Doctora, sí, Luigi, la doctora Ludivina, sí, que apoya con su participación, gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer a Edith por darnos esta charla, que justo hacia allá va mi recomendación y creo que valdría la pena que en este caso el Comité de Ética
sugiera a la subdirección de docencia, por ejemplo, que en el Consejo General de Posgrado pudiéramos tomar todas y todos esta charla, ¿no? Porque la verdad es que nosotras o los coordinadores llegamos como coordinadores sin saber estos temas y que nos toca enfrentarnos muchas veces con esto, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena, ¿no? Porque lo hemos discutido incluso en las reuniones de Consejo General de Posgrado, em, y no sabemos cuáles son los canales, ¿no? No tenemos esa información. Entonces yo creo que valdría la pena esta charla en este espacio, ¿no? Primero que también nosotros sepamos a dónde acudir cuando las y los estudiantes llegan a nosotros, ¿no? Eso es como una primera cosa. No tengo ninguna pregunta, es como solo unas recomendaciones. Este, y y también un poco pensando ahora que Libertad decía, ¿no? O sea, como que a veces no encontramos estos canales de comunicación porque eso, a veces que no encontramos la información en la página. Y lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es hablar directamente al Comité de Ética, Libertad, y solicitar pues estas infografías, ¿no? Entonces, y porque nosotros no creo que no podemos hacer eso, ¿no? O sea, tiene que venir del Comité de Ética, porque pues ellos saben, ¿no? O sea, cómo deberían de estar escritos, o sea, todo, ¿no? Como muy reglamentado. Entonces, ya nos mandaron, y tenemos ya ahora en el posgrado. Pero sí, hasta que no suceden las cosas, uno no actúa. Entonces, yo creo que más bien esto hay que hacerlo antes, ¿no? Y también, sí celebro que en Noreste vayan a tener esta charla, porque es importante y yo creo que puede ser, ¿no? Con todo, a inicios de todas las generaciones, creo que podríamos hacer esto como una manera, pues, de prevención y de informarle a las y los estudiantes y también a todas y todos los profesores, que también, ¿no? Como saber dónde estamos parados y qué hacemos y a veces hacemos cosas que pensamos que no es una línea tan delgada esto, ¿no? Que es complicado, ¿no? Las relaciones humanas somos muy complicados y hay una línea ahí muy delgada y que la podemos pasar. Entonces, bueno, eso, únicamente comentar. Gracias. Muchas gracias. Queremos hacer nada más unos pequeños comentarios por parte del Comité de Ética. Las personas que estamos aquí en la sala, contamos con algunos integrantes del comité que nos acompañaron en esta sesión. Pues agradecerles primero que nada su asistencia. Efectivamente, a veces se hacen acciones que no tienen tanta repercusión. De hecho, esta charla estaba dirigida a todos los estudiantes y a todos los docentes del CIESAS. Y pues bueno, teníamos la esperanza de que sí tuviéramos un buen quórum y pues somos 10 personas, éramos 12, 13 conectadas, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente hace falta un poquito de, pues, encontrar la manera de cómo involucrar a todos, ¿no? Los participantes del CIESAS en estas charlas. Ahorita se grabó la sesión, lo que tenemos pensado es dirigirla al doctor David Romero para que pueda hacernos extensiva toda esta charla que estuvo muy enriquecedora a toda la comunidad estudiantil y docente. Y también comentarles que por parte del Comité de Ética se han tomado en cuenta, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Severina hace un momento, de que los canales de comunicación entre la comunidad del CIESAS, estudiantes y docentes, sean por medios oficiales. De hecho, ya lo incluimos en la actualización del Código de Conducta, que ahorita está en revisión por la Secretaría de Anticorrupción, pero ya lo incluimos también dentro de nuestro contenido del Código de Conducta. Y también se formó este año una comisión que está trabajando, que de hecho ya se aprobó en sesión de Comité de Ética, un decálogo de convivencia y respeto en el aula, que próximamente se les va a hacer llegar a todos los posgrados, y un manual de ética para la actividad docente en los posgrados del CIESAS. Entonces, se han estado haciendo varias acciones justo porque detectamos que esa es la parte vulnerable del CIESAS, ¿no? Y es a la que más hay que reforzar. Entonces, sí se están haciendo acciones, ustedes las verán en próximos días para que también puedan apoyarnos y también difundirlo en la medida de sus posibilidades y seguir todos como comunidad trabajando justo para tener así esas en una escala pues reconocida, ¿no? A nivel de institución y por sus cosas pues buenas y no por que haya algunas vulneraciones, ¿no? O que haya violencia institucional. Entonces, pues agradecerles muchísimo su asistencia.
Si no hay ningún otro comentario para ir cerrando ya la sesión. Y pues sobre todo el agradecimiento a la doctora Edith por brindarnos su tiempo, el tiempo de preparación también de esta presentación. Y pues bueno, también a todos los asistentes, al doctor Santiago, muchísimas gracias también por su apoyo. Y pues bueno, le cedo la palabra si alguien más quiere comentar algo, Doro. Pues nada más, muchísimas gracias a los participantes, sobre todo a la doctora Edith Kaufer. Esta charla justamente muy enriquecedora. Gracias por compartir sus conocimientos y de alguna manera pues es parte, ¿no?, de las acciones para tener como más conciencia y conocer de estos temas. Gracias. Muchas gracias, les mantendremos en comunicación. Esta charla también la subiremos a la lista de reproducción del Comité de Ética en la página del CIESAS para que también esté disponible. Muchísimas gracias a todas y todos. Y pues, doctora Edith, un agradecimiento también especial. Le hacemos llegar una constancia por su amable participación. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.